Así que saludamos a todos los que están conectados y también damos honra a Dios, le damos gracias a Dios y saludamos desde Arica a nuestro apóstol Ramiro. Apóstol Amén. Ramiro, te saludamos en el nombre de Jesús. Amén, sí, Señor. Le damos muchas gracias a Dios por ti, por tu familia y por todo lo que Dios está aprendiendo a través de ti, varón de Dios. Bien, hemos saludado, ya estamos sentados. Y quiero que por favor, en reverencia a Dios, desconéctate de todo aquello que te pueda distraer de la palabra que Dios tiene para ti. Más que importante que Dios no hay nada. Más que poner la atención en Dios, no hay nada más importante en este momento que poner la atención a lo que Dios te tiene para ti, porque también lo tiene para mí. Así que en reverencia, si tú dices honrar a Dios, entonces presta atención de lo que Dios tiene para ti. Amén. Hay una pregunta que hay para ti y para mí. ¿Tú crees que tu problema, que mi problema, que tu enfermedad, que las complicaciones que tienes son más grandes que Dios? ¿Tú crees que lo que estás pasando es más grande que Dios? Esa es la pregunta que hoy tienes que hacerte, porque hay una respuesta de parte de Dios. Y mira, y esto es una realidad del día a día. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones adversas y situaciones difíciles que nos marcan profundamente en nuestro ser. ¿Y quién no ha pasado por cosas difíciles? ¿O quién no está pasando por cosas difíciles? ¿Quién no ha pasado por situaciones, por momentos, sea espirituales, sean naturales? ¿Quién no ha pasado situaciones en la familia? ¿Quién no ha pasado por situaciones personales? ¿Quién no ha pasado situaciones aún dentro de la congregación? ¿Quién no ha pasado por situaciones de enfermedad? ¿Quién no ha pasado por situaciones de economía, de trabajo? ¿Quién no ha pasado por problemas familiares? Y déjame decirte que todos lo sabemos, que muchos de estos problemas, muchas de estas dificultades han marcado nuestro ser. Y muchos de nosotros hemos sido tan marcados, aún desde el vientre de nuestra madre, que después se ven las secuelas. ¿Quién de nosotros no ha sido marcado por situaciones desde pequeño, del vientre, cuando joven, cuando adulto, y nos han marcado y han marcado un antes y un después de nuestras vidas? Y que por muchas de esas situaciones hoy somos lo que somos. Y aún estando en Cristo Jesús, vivimos una vida a veces de tormento, una vida de miedo, una vida de frustraciones, una vida que no se condice con lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque aquello lo ha marcado. Entonces Dios hoy te va a aclarar de por qué a veces seguimos marcando el paso. Déjame decirte que llegamos a creer muchas veces que todo está perdido por esa situación, que ya no hay salida. Hemos sido derrotados por aquel problema muchas veces. Y ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, esa situación familiar, a veces nos lleva a la derrota. Por eso que andamos en desánimo y aún muchas veces nos marca y vienen los problemas de estrés. Vienen problemas psicológicos, mental, y nuestro ánimo se va por los suelos. Y queremos solamente estar solo en una pieza, no queremos escuchar, no queremos alimentarlo. Aún muchas veces sucede que no queremos ni asearnos. ¿Por qué? Porque pareciera que ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, esa situación nos tiene como derrotados. Y un derrotado no puede pensar.
Un derrotado no tiene ánimo de nada. Un derrotado lo único que siente es el peso de la derrota. La mayor parte del tiempo nos hace sentir débiles. La mayor parte de nuestro tiempo nos hace sentir quebrantados. Y más aún a veces ahogados. Y aquí, hermano, viene la desesperación. Que nos hace pensar que ya nada podemos hacer al respecto. Que ya no hay solución. Porque estamos tan turbados, hermano. Pasamos día y noche, aún no podemos dormir. No hay pan ni en dormir porque este problema ya lo tiene copado, lo tiene derrotado. Entonces entra la desesperación y empezamos a pensar que ya no hay nada más al respecto que hacer. Hay ocasiones que lo es tan difícil pensar positivamente que cada día que pasa nos consume y nos aqueja ese problema. ¿No te ha pasado? Yo creo que sí. Si no, Dios no estaría hablando del problema. No estaría hablando de la dificultad. Hermano, y muchas veces pensamos que el problema es más grande que Dios. ¿Por qué? Porque estamos turbados. ¿Por qué? Porque estamos bloqueados. Entonces, hermano, pensamos que ya ese problema, lo único que está haciendo es que nos consume y nos aqueja. Si bien, hermano, es bien cierto, vivimos tiempos duros, pero la mayor parte del tiempo creemos que nunca nos pasará algo malo. Estamos viviendo tiempos duros. En la familia, hermano, se está viviendo tiempos duros. Esta pandemia a nivel mundial ha hecho hartas cosas negativas. Pero nadie, hermano, ve ojos positivos en esto. Porque siempre nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Estamos pasando tiempos duros. Hay gente, hermano, que por situaciones familiares terribles, que piensa que ya no hay solución y se cansaron de clamar a Dios cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Bajo una situación familiar, una situación laboral, bajo una situación de enfermedad, ya se cansan. Se dan por vencidos. Y no ven la luz, hermano. Que esa luz admirable se llama Jesucristo. Que ese problema fue uno de los motivos también por el cual Jesús fue a la cruz. Si ese problema, ¿cómo se llama enfermedad? ¿Jesús acaso no fue a la cruz y venció la enfermedad? ¿Acaso Jesús no venció la muerte? ¿Acaso Jesús no venció el problema que tú estás pasando? Jesús lo venció todo. Todo. Pero si eso no te remece, entonces ¿sabes qué? Vas a seguir con tu problema. Porque Jesús es el vencedor. Jesús es el campeón de campeones. Pero ¿sabes? Si tú estás ahí metido, estás pensando más en cualquier cosa de lo que Dios te está hablando, entonces vas a seguir siendo un derrotado, una derrotada. Eso es lo que pasa, ¿sabes cuándo, hermano? Cuando somos hombres y mujeres llevados a nuestra idea. Hoy tú tienes que estar prestando atención de lo que Dios tiene acá. Pero te aseguro que estás pensando en el partido de fútbol, tal vez el resumen de la novela de toda la semana, tal vez estás pensando que a lo mejor tienes que ir a hacer alguna cosa, a lo mejor tienes que ir a hacer cosas en tu casa, a lo mejor vas a tener una visita o tienes que salir de visita, o a lo mejor el celular te tiene dominado. A lo mejor el gran problema tuyo es el celular. Hermano, si bien sabemos que estamos viviendo malos tiempos y que todo lo vemos malo, pero cuando llega el momento difícil, empiezan en nosotros, hermano, las dudas. Y el que duda, dice la palabra de Dios, no espere recibir cosa alguna de parte de Dios. ¿Y sabe por qué lo dice la palabra? Porque cuando nosotros empezamos a dudar, empezamos a darle más importancia, más poder, más autoridad, más realidad al problema que a Dios. Por eso cuando empieza la duda, hermano, entonces tenemos que tener un momento de parar ante la duda. Porque cuando viene la duda, entonces tú piensas que la enfermedad nunca va a terminar, que tu problema nunca va a acabar, que por lo que estás pasando no tiene fin. ¿Por qué? Porque ya entró la duda. Y no espere el tal que dude que va a recibir el favor de Dios. Entonces, hermano,
tiene que estar clarito que tú tienes que ser un hombre, una mujer de fe. Porque sin fe es la duda, sin fe es imposible de agradar a Dios, sin fe es imposible de ver la mano de Dios por lo que estás pasando. Porque el que cree es posible que ese problema desaparezca, que esa enfermedad sea el tiempo del pasado, que esa dificultad va a ser del momento y para adelante vas a caminar de triunfo en triunfo. Pero cuando no hay fe, entonces es imposible ver la mano de Dios, aunque Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque entonces entramos en el tormento de la desesperación, el tormento de la duda, el tormento del desánimo. Es ahí cuando Dios no puede operar y es cuando estamos abriendo puertas a quien no debemos abrirle las puertas. Entonces, hermano, te preguntas, ¿por qué a mí? ¿No te has preguntado eso? Yo me he preguntado, por eso que digo amén. Yo me he preguntado, ¿por qué a mí? Y de repente me pregunto, ¿en qué he fallado? ¿O no te han dicho, a lo mejor estás fallando en algo? Son preguntas, hermano, que lo hacemos cuando estamos en aquello. ¿O qué he hecho mal para merecer esto? ¿No son preguntas que te has hecho? Yo me las hago. A veces, hermano, ¿qué he hecho mal? Y esto se transforma en una tormenta que nunca acabará. Porque, hermano, viene el sentimiento de culpa, viene el sentimiento de condenación, viene un sentimiento negativo y entonces lo negativo, hermano, no florece nada. En lo negativo no crece nada. En lo negativo nada comienza, hermano, y nada termina. Es como aquella persona que siempre comienza algo, pero nunca lo termina. ¿Por qué? Porque viene esa tormenta que pareciera que no se va a acabar. Por lo tanto, este suceso, hermano, se llena de problemas que no nos permite ver nuestro mundo a color de esperanza, de amor y de confianza. Si no, lo vemos en un color negro, gris, frío. Y no perdemos las cosas simples de la vida como el disfrutar cada momento, ya sea negativo o positivo. Hermano, no podemos ver las cosas como Dios quiere que la veamos si empezamos a caminar en un tormento de duda. Si empezamos a caminar negativamente, entonces ya no estamos caminando bajo el reino de Dios su justicia, sino que estamos caminando bajo nuestras fuerzas. Pero ahora, mira, ¿crees que existe alguna solución para tu problema? ¿Tú crees que existe alguna solución para tu problema? Yo creo que sí, yo creo que sí. Me gustaría responderte de esa pregunta con un rotundo sí, porque efectivamente hay una solución. Si tú pensabas que no había solución, en Cristo Jesús sí hay solución. Sí, porque Jesús venció todo para darte la respuesta a tu problema, a tu dificultad, porque Él lo venció ahí en la cruz. Entonces, hermano, sí efectivamente hay una solución. Y si tú no la conoces, ¿sabes cuál es la respuesta para tu enfermedad, para tu problema, para tu dificultad, para tu tranca que tienes, hermano? Para lo que sea tu problema, tu dificultad, hay una solución. ¿Y sabe cuál es la solución? Jesucristo, amén. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Él es la solución para tu problema, llámese como se llame. Amén. Y muchas veces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver Jesús? ¿Qué tiene que ver Jesús? ¿Qué tiene que ver Jesús? Cuando a veces no queremos nada con Jesús, más cuando están los problemas. ¿Qué tiene que ver Jesús en mi problema? Déjame decirte que Jesús tiene mucho que ver, ya que Él sí está junto a ti en medio de tu problema. Jesús nunca abandona a un hombre o una mujer cuando está en medio de la tormenta. Porque Él, el que calma las tormentas. Porque Él murió ahí en la cruz por todo lo que tú y yo estamos pasando.
Si eso no te alegra, entonces nada te va a poder alegrar. Si eso no te da esperanza de vida, entonces no hay nada más, porque Jesús es el único que tiene la solución, porque Él lo solucionó todo en esa cruz. Amén. Por lo tanto, hermano, levántate, dice Dios, y resplandece. Empieza a dar gracias a Dios, porque Dios te está diciendo, sí, hay una solución para tu problema, sí hay una solución por lo que estás pasando, Dios, sí amén. hay una solución para esa enfermedad, Amén. sí hay una solución para ese problema, y ese problema se va a ir en el nombre de Jesús cuando tú Amén. creas, cuando tú te empoderes de esa palabra, cuando tú arrebates esa palabra, cuando tú hagas vida esa palabra en tu vida y empiezas a decretar las verdades de Dios para contigo, Amén. entonces vas a ver que ese problema no es más grande que Dios, no es más grande que Jesús, porque Jesús todo Amén. lo puede, porque Jesús todo lo venció. Amén. Así que si estás pensando en esa respuesta del médico, cuando el médico ya te dice no hay solución, déjame decirte que en Cristo Jesús sí hay solución. La respuesta es Jesús. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, dice Dios, que yo lo haré descansar. ¿Cuál es tu problema? Mira, Jesús tiene mucho que ver, ya que Él mismo está contigo cuando estás en problemas, porque Él nos conoce tal cual como somos. Ni tú ni yo nos conocemos como Él nos conoce. Conoce completamente nuestro corazón. Antes que pidamos, antes que pensemos, Él ya lo sabe. Mira qué gran Dios tenemos. Mira qué gran Jesús tenemos. Antes que pidamos, Él ya sabe cuándo y dónde vamos a terminar nosotros. Dios lo sabe. Y nosotros lo afanamos, a veces día a día. A veces nosotros, hermanos, queremos ser lo que Dios nunca ha llamado que nosotros seamos. ¿Y por qué? Porque lo afanamos. Lo afanamos que hemos de vestir. Lo afanamos, vivimos de afanes. Cuando nuestra vida debiera moverse en torno a Dios, en torno a Jesús. Nosotros, hermanos, debiéramos sí ser hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios. Querer buscar la identidad en Cristo Jesús. Pero vivimos afanados. Aún a veces en las congregaciones queremos tener un lugar que no nos pertenece. Anhelamos, hermanos, estar en el lugar del pastor. Anhelamos estar en el lugar del hermano de la música. Anhelamos y no queremos estar donde Dios quiere que estemos. Por eso que no nos va bien. Así es, amén. Por eso que no nos va bien. Y empieza a fluir la crítica. A que yo lo haría mejor. Empezamos, hermanos, a hablar el idioma carnal. Porque eso no es espiritual. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser de bendición para nuestros hermanos. Y Dios dice en su palabra, y lo decía en la enseñanza de esta semana que pasó, el que se crea mayor sea menor. Así mi Dios. Y que verdaderamente el que está aquí ha sido llamado para servir y no para ser servido. Así es, Y amén. muchas veces queremos ser servidos, muchas veces queremos ser la atención de todo. Aquí si yo no lo hago, no lo hace nadie más. Entonces yo tengo que dirigir, yo tengo que dar la palabra, yo tengo. ¿Sabe qué? Sin Cristo Jesús tú no tienes nada, yo no tengo nada. Así es, amén. Todo lo que somos, hermanos, es por la gracia de Dios. Así mi Dios. Hermano, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestra necesidad. Nos dice la palabra de Dios. Antes que nosotros pidamos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, hermano, conoce nuestras cargas y por esto Él vino por nosotros, porque Él vio el sufrimiento de tu corazón y vio el sufrimiento de mi corazón. Por eso que Jesús vino, vio tu lamento, vio mi lamento. Él lo vio, hermano. Él vio Jesús. Todas las cosas las ve Él. Y entonces, hermano, ¿a dónde tenemos que recurrir? Es a Jesús. Solamente a Jesús. Jesús nos ama tal cual somos. Así que, hermano, empieza a cambiar esos pensamientos de derrota en tu vida. Hermano, Jesús te ama tal cual tú eres. Jesús me ama tal cual yo soy. ¿Por qué no le das gloria a Dios? ¿Por qué no le das gracias al Señor? Gracias, Porque Señor, Él te amén. ama tal Sí, cual Señor. tú eres.
Entonces, Gracias, hermano, Señor. no camines como un derrotado. Si tú estás siendo perfeccionado, tú Sí. estás siendo preparado, tú estás siendo un hombre, una mujer, guiado por el Espíritu Santo para que camines de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tú no viniste aquí, tú fuiste tocado con una varita mágica y se te terminaron los problemas y ya eres santo. No es así, hermano. Dice la palabra de Dios que aquí vamos a tener aflicciones. Empieza a aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tú mismo dices que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y entonces cuando pasas por aflicciones ya no es buena, agradable y perfecta. Y te olvidas que Dios está contigo. Y te olvidas si Él está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, hermano, olvidamos fácilmente. ¿Por qué? Porque entonces caminamos más en nuestra carne que en el Espíritu. Su amor, hermano, es incomparable. Que conocer este amor es lo más maravilloso que le puede suceder un amor a un ser humano. Hermano, cuando verdaderamente caminemos en el amor de Dios, entonces vamos a entender muchas cosas. Porque dice que el amor de Dios todo lo puede, todo lo cree y todo lo soporta. Todo lo cree, todo lo puede. Entonces, hermano, ¿por qué tu problema está siendo más grande que Dios? Es porque el amor de Dios, hermano, tiene que empezar tú a dejarlo florecer en tu vida. Porque cuando está el amor de Dios, entonces todo lo puedes. Entonces todo lo crees. Entonces bajo esa enfermedad, bajo esa dificultad, tú vas a decir, no, yo camino bajo el amor de Dios. Yo creo. Para Dios no hay nada imposible. Y si Él está conmigo, entonces ¿quién contra mí? La voluntad de Dios está conmigo, el favor de Dios está conmigo. Entonces yo voy a salir de esto porque yo no camino solo, porque Él me lleva de su mano para llevarme de triunfo en triunfo, para salir de esta dificultad, para salir de este problema, porque Él es el vencedor. Y si el vencedor camina conmigo, camino en la victoria segura. Amén. 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 Entonces, hermano, Él vino por nosotros porque vio el sufrimiento de tu corazón, vio tu lamento. Jesús nos ama, hermano. Entonces, cuando vivimos dificultades, es cuando nos sentimos solos, abandonados, incluso nos quejamos y le reclamamos a Dios, pero Él es quien estuvo ahí contigo en aquel momento. Él está contigo ahora en ese momento. Ahora que estás pensando, hermano, en esa enfermedad, en ese problema, Jesús está al lado tuyo. Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está contigo. Amén. No estás solo, no importa que te dejen todo. El Padre nunca te abandona. Así es. Porque el Padre amoroso, nuestro Dios, nunca abandona a sus hijos. Así es. Amén. Hermano, Él te ama tanto, me ama tanto. ¿Sabe qué? Él nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para volver a establecer esa relación, porque te echaba de menos, te extrañaba cuando en la madrugada lo buscabas y conversabas con Él, te echaba de menos cuando te congregabas y podías alabar y glorificar su nombre, te echaba de menos cuando tomabas la Biblia y empezabas a alimentarte de la palabra y de la voluntad de Él. Te echaba de menos cuando tú das testimonio en el trabajo. Te echaba de menos cuando tú en la población mirabas a Cristo a través de ti. Él, hermano, está contigo. Convéncete, hermano. Él está contigo. Él nunca te abandona. Él está contigo y estará contigo hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Amén. Entonces, hermano, Él es que está contigo. En los momentos más difíciles, Él es cuando te abraza. Él es cuando te sonríe. Él es cuando el hermano el que limpia tus lágrimas, hermana. Él es el que limpia tus lágrimas cuando estás desesperada, cuando estás desesperada de tu problema, de tu dificultad y empiezas a llorar, hermano. Él es el que seca tus lágrimas. Él se entregó por ti, por mí, por amor. Entonces, hermano, tu problema no puede ser más grande que Jesucristo. Jesucristo, gran Rey de Reyes y Señor de Señores, el vencedor, el campeón, hermano, sí está sobre tu problema, sí está sobre tu dificultad, sí está sobre, hermano. Él te puede sanar, te puede liberar, te puede restaurar, porque en Él hay poder. En Jesucristo hay poder, en Jesucristo hay victoria, en Jesucristo, hermano, está la mano de Dios a favor tuya. Por eso que tú no puedes pensar que no hay solución por lo que estás pasando. Sí hay solución
Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermano, Él está en todo tiempo cuando está cegado por el dolor. Ese dolor que nos mata, corroe el alma y nos hace caer en la desesperanza. Por eso Dios nos dice, escucha hermano, Dios te dice, me dice esto, no temas. ¿Qué te dice Dios? No temas, porque yo estoy contigo. Mira lo que te dice Dios, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso lo dice palabra de Dios, palabra de vida, palabra de poder. Y eso está en Isaías 41:10. ¿Qué te dice Dios esta noche? A ese problema, a esa dificultad, a ese hermano desesperanza, a ese abandono. Mira lo que te dice Dios. Escucha por favor, tú que estás ahí conectado, tú que estás acá presencialmente, te dice, no temas, renuncia al temor y pide ayuda. Si no puedes, pide ayuda. Dice, no temas, porque sabes que el temor no es de Dios. El temor no es de un hombre, una mujer que camina en Cristo Jesús. El temor, hermano, fue vencido en la cruz. Por eso que Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién te dice eso? Dios. ¿Quién te dice eso? Jesús. Yo estoy contigo. Yo el que vencí el temor. Yo el que vencí la muerte. Yo que vencí los problemas. Yo que vencí la enfermedad. Yo que vencí a Satanás. Yo, dice Jehová. Yo, dice Jesús. Yo estoy contigo. ¿Y eso no te alegra? Eso no te da vida. Amén. Entonces dice, yo estoy contigo. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Por eso que Él dice, por aquel que le haga algo a uno de mis pequeños. Ese es tu Padre, ese es tu Dios. Entonces, hermano, es más grande tu problema que Dios. Es importante destacar algo positivo de los problemas. Está claro que cuando estés en ese momento, no lo vas a entender. ¿Por qué no lo vas a entender? Te has preguntado lo que recién decíamos. ¿Por qué a mí? ¿Acaso estoy haciendo algo malo? A lo mejor, la verdad que a lo mejor no hice la confesión de fe de corazón. Empezamos a cuestionarlo. Empezamos a anularlos. Empezamos, hermano, a dudar. Entonces decimos, a lo mejor Dios no está conmigo. A lo mejor estoy haciendo algo malo. Y empezamos, hermano, a hundirnos. Y eso no es de Dios. Es importante entonces, hermano, aceptar los problemas. Aceptar las dificultades. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen los problemas, lo que quiere Dios, hermano, que empieces a caminar como Jesús. Cuando estén las dificultades, la enfermedad, lo que quiere Dios es que empieces a confiar, a sujetarte, a obedecer como Jesús. Porque Jesús, ¿por qué fue victorioso? ¿Por qué Jesús es victorioso, hermano? Porque Él no hizo lo que quería hacer. Y Dios esta noche te dice, déjate de hacer de lo que estás haciendo. Haz lo que yo digo que tienes que hacer. Lo dice Dios, lo dice Jesús. Muchas veces caminamos, hermanos, haciendo un evangelio paralelo al evangelio de Jesucristo. Y eso no es evangelio. Eso es ser religioso. Porque el religioso hace todo a su manera. Pero el que camina en el evangelio de Jesucristo, camina en el Espíritu y en verdad. Así me Dios, amén. Entonces, ¿sabe qué? Tiene que dejar de ser un religioso. ¿Y cuándo empiezo a ser un verdadero hijo de Dios? Cuando sujeto, cuando obedezco, cuando empiezo a hacer la palabra un estilo de vida. Entonces, hermano, vas a entender, pero todo lo que tiene un propósito y un objetivo, uno para que los caminos de Dios, y este propósito es fortalecerte, no es Él se va a fortalecer, hermano, en ti, en tus debilidades. Es lo que decía recién. Empieza a obedecer, aunque no entiendas. Empieza a declarar la palabra de Dios, empieza a vivir la palabra de Dios. Porque ahí va a aparecer Cristo Jesús en tu vida. Vas a parecerte más a Jesús y menos a la carne. Más a Jesús
Y entonces cuando se empieces a parecerte más a Jesús, entonces tus problemas van a ver a ti a un Jesús. Van a ver a ti un hombre, una mujer obediente, sujeta en espíritu y en verdad. Entonces tú como hombre y como mujer vas a ver que problemas son necesarios para hacerte un hombre y una mujer de fe, que camine en espíritu y en verdad. No veas el problema, hermano, como algo que se está terminando o algo que tú no estás calificando. No lo veas así. Acepta los problemas. Mire, Dios está en el propósito en tu vida. Es para fortalecerte. Y Él se fortalece, hermano, en tus debilidades. Como todo. El buscar de Él en momentos de aflicción. De esa manera, hermano, conoceremos a Dios. Siempre quisimos conocer y anhelamos conocer a Dios. Pero ¿sabe cuándo vamos a conocer a Dios? Cuando verdaderamente empecemos a obedecer y no a cuestionar y no a dudar. Vamos a perseverar, veremos la gloria de Dios. Vamos a obedecer, vamos a ver el favor de Dios. Vamos a sujetarnos, entonces veremos, hermano, la mano de Dios para con nosotros. Hermano, no vas a encontrar la solución por tu propia fuerza. No la vas a encontrar y vas a seguir en ese tormento, en ese torbellino que vas a encontrar que no hay solución. Y por eso que muchos, hermanos, acaban en el cementerio, porque caminaron en la desesperanza, caminaron en la duda, caminaron, hermano, por no sujetarse y no obedecer, terminaron en el cementerio sin cumplir el propósito de Dios en su vida. Recuerda que si Dios permite que pase por una dificultad, así mismo la quitará de tu vida. Son momentos de prueba donde realmente se confirma tu fe y mi fe. Ahí se ve los verdaderos cristianos. Cuando vienen las dificultades, vienen los problemas, entonces, ¿qué dice mi fe? Cuando vienen los problemas, viene la dificultad, mi fe dirá, desanímate, o dirá, anímate, dirá, dale gracias a Dios, o empieza a renunciar a Dios, dirá, confía en Dios, o empieza a dudar de Dios. ¿Qué dice mi confianza? ¿Qué dice mi fe? Mi fe dice que en Cristo Jesús todo lo puedo porque Él me fortalece. ¿Qué me dice mi fe? Que Dios es más grande que mi problema. ¿Qué dice mi fe? Que Jesús está conmigo, y si Él está conmigo, entonces ¿quién contra mí? ¿Qué dice mi fe? ¿Qué dice mi confianza? Que si Él está conmigo, entonces soy más que vencedor. ¿Qué dice mi fe? ¿Qué dice mi obediencia? ¿Qué dice mi sujeción? Si yo empiezo a caminar sin dudar, entonces veré la gloria de Dios en ese problema, en esa dificultad, en esa enfermedad, porque cuando obedezco, entonces puedo ver la mano de Dios a favor de mi vida. Gracias, Señor. Yo tomo